Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre por la preciosa oportunidad que nos da en esta hora de poder estudiar su palabra preciosa, su palabra maravillosa. Bueno, les invito a que en oración le demos gracias al Padre por esta bendición. Amado Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta hora, Señor. Nos has permitido, Padre, llegar a tu presencia para estudiar tu palabra santa, preciosa y maravillosa. Permite, Señor, que podamos estudiarla y que todo este estudio pueda ser de bendición a nuestra vida y que podamos cada día, Señor, crecer en ti, en tu palabra maravillosa y hermosa, Padre. Por eso nos acercamos a ti y te pedimos esto por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, continuamos con esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en su parte número 33. Hemos revisado un sinnúmero de cosas y en la última enseñanza que nos tocó revisar con respecto a estos temas, vimos o definimos de alguna manera esa expresión hijo de David y todo lo que esto conlleva pues para lo que se refiere a la persona de nuestro santo y justo Mesías, Yehoshua, que tiene unas implicaciones muy importantes, como ya lo vimos. En función a lo que ya habíamos planteado, las primeras lecciones de esta parte, de esta serie, cuando comenzamos a estudiar sobre la vida del Mesías prácticamente, también anunciamos que íbamos a ver el hecho en cuanto a la parte del nacimiento, que el tema que venimos siguiendo tiene que ver con eso, pero ahora vamos a ver ciertos aspectos con respecto a lo que se ha creído, como ya vimos en las otras clases, creencias, doctrinas, enseñanzas que se dieron y que hasta ahorita están establecidas como verdades, pero que estudiando la Escritura nos vamos a dar cuenta que no es así. Por ello, estaremos estudiando entonces en esta ocasión, para esta serie, comenzaremos con este punto, que tiene que ver con el nacimiento del Mesías. En cuanto a este acontecimiento, no deja de ser importante algunos detalles, que como lo acabamos de estudiar en las lecciones pasadas, se tejió por tradiciones y concilios papales. Se establecen aún hoy en día las doctrinas. En esos lugares, en esos concilios, es que le han dado forma a todas estas enseñanzas y doctrinas que de alguna manera ellos hacen ver que están basadas en las Escrituras, pero que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que es todo lo contrario. Aunque para muchos pareciera no ser relevante los detalles del nacimiento del Mesías, tal como en qué día nació, dónde nació, bajo qué cultura nació, cuáles eran sus costumbres. Esto para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho una y otra vez, pero tenemos que repetirlo, sobre todo para nuestros hermanos pues nuevos y nuestros hermanos que quizás no han tenido la bendición de escuchar esto en las enseñanzas. Con respecto al Mesías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con él para nosotros es sumamente trascendental, importantísimo. Por eso es necesario estudiar, por eso es necesario aclarar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque aún muchas de las doctrinas y enseñanzas que nosotros traíamos del cristianismo, lamentablemente, están fuera del orden bíblico. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros, a través de estos estudios, pongamos las cosas en orden. Como le dijo Hillel en su Sefer, el Sefer de Hillel, cuando le escribe a aquel personaje llamado Teófilo, que se propuso de poner las cosas en orden. Así nosotros también queremos poner las cosas en orden, no por nosotros, no para creernos mejor que nadie, ni para aparentar o mostrar que sabemos más que los demás, no, negativo. La idea es que lo hagamos para que esa verdad de la palabra reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, y podamos nosotros hacer simplemente la voluntad del Señor y no seguir, ¿verdad?, ordenamientos humanos ni
seguir doctrinas de hombres que lamentablemente están erradas. Ahora, a través de esta enseñanza estaremos, ¿verdad?, dilucidando estas interrogantes que se tejen en torno al nacimiento del Mesías, que para nosotros firmemente creemos que es Yehoshua. No así para la casa de Judá hoy, ¿verdad?, que no han aceptado a Yehoshua, ¿verdad? Porque, bueno, por muchas implicaciones que no vienen a este tema. Pero queríamos entonces empezar con este punto en cuanto en qué día nació, cómo se gestó esa situación. Ahora, para comenzar, nos hacemos esa pregunta que National Geographic, en esa dirección que tenemos allí, dirección de la web, en un artículo se hacen ellos mismos. Dice, ¿por qué se piensa que el Mesías nació el 25 de diciembre? Porque eso es lo que tradicionalmente se ha dicho. Y la mayoría en Occidente, por supuesto, dentro del cristianismo, así lo concibe, así lo maneja. Por ello vemos esta época, la época de diciembre, como la época más importante dentro del ámbito religioso cristiano, siendo el 25 de diciembre coyuntural, ¿okay?, junto con lo que se denomina el Año Nuevo, que ocurre también en ese mes, 7 días después o 6 días después de este 25 de diciembre. Ahora, si el año del nacimiento del Mesías, dice National Geographic en su artículo, cuenta al menos con algunas referencias, ellos venían analizando el hecho de cuándo fue el año más o menos que se dio esto. Sin embargo, creo que ese aspecto es menos relevante para nosotros, si fue en el año 1, 2, 3, 4, como algunos creen, hasta el año 6 de la era común se piensa que fue el nacimiento del Mesías, concordando muchos que no fue en el año 1 el nacimiento del Mesías, y que esos años hay un desfase ahí que se dieron en cuanto al nacimiento del Mesías. Pero no es lo que nosotros vamos a analizar. Vamos a analizar es este punto para comenzar en cuanto al nacimiento o el día del nacimiento del Mesías. Ahora, ¿qué dice la tradición católica? ¿Qué estableció la tradición católica? Que el día del nacimiento del Mesías es el 25 de diciembre, denominado como la Navidad o la Natividad. Entonces, este día, el 25 de diciembre, dice National Geographic, la fecha elegida para celebrar su natalicio. Fíjense, la fecha elegida. No es que nació en ese día, es que se eligió esa fecha. Es con toda seguridad una elección intencional, deliberada, arbitraria, ya que ni siquiera las fuentes religiosas primarias mencionan tal día. Es lo que entonces dice este artículo para, vamos a decirlo, comenzar. Sigue diciendo el artículo de National Geographic. De hecho, en los primeros tiempos del cristianismo, la celebración de la natividad de Yehoshua, aclaro que, bueno, ahí pongo los nombres como están en los artículos, pero nosotros estaremos haciendo las conversiones, como dicen, en vivo. La celebración de la natividad de Yehoshua, denominada religiosamente como la Navidad, ni siquiera fue importante. La primera referencia al 25 de diciembre data de la época del emperador Constantino, aproximadamente en el año 300 y tantos, basándonos en el concilio de Nicea, que fue en el año 325, que fue en el tiempo cuando Constantino gobernaba el Imperio Romano.
Un imperio que ya en ese momento tenía una división marcada. Quien legalizó la práctica del cristianismo, como ya lo sabemos históricamente. Solo a partir de entonces el proselitismo de esta religión estuvo permitido. Y con esto surgió la preocupación por la conversión de la población pagana. Esa población pagana que era mayoritaria en Roma. Es por ese motivo que mucha de la tradición cristiana está elaborada para ser fácilmente interpretada y aceptada por un público de cultura greco-romana, que es lo que teníamos en aquel momento histórico. Llega el cristianismo a través de Constantino, lo legaliza y comienzan a equiparar todo lo que de alguna manera la escritura decía con el paganismo. Entonces, aquellas cosas que no estaban muy claras, ellos aprovecharon de superponer doctrinas, fechas y quién sabe cuánta cosa más para establecer sus bases doctrinales, cosa que no tiene sentido. Entonces vemos aquí, ojo, esto lo está diciendo National Geographic, que es una revista, como sabemos, secular, no es una revista religiosa, no está amparada bajo un criterio religioso. Sin embargo, es evidente que quien escribe debe tener su criterio, debe tener su creencia. Sin embargo, llama la atención que está tratando de ser lo más objetivo posible, que es la idea. Por eso estos comentarios. Sigue diciendo National Geographic en este artículo, el 25 de diciembre ya era la fecha convencional cuando Dionisio el Exiguo elaboró su datación. La elección de este día se debía a que era la fiesta del sol invicto, que dentro de la religión romana estaba asociado a un personaje mitológico que se llama Mitra. Los romanos adoraban a Mitra, que es el dios sol para ellos, conocido como el sol invicto. Un dios oriental que había sido elevado a un culto oficial del imperio por parte del emperador Aureliano a finales del siglo III. A partir del reinado de Constantino y especialmente de Teodosio, quien hizo del cristianismo la religión oficial, los esfuerzos de evangelización implicaron la superposición de las celebraciones cristianas a las paganas para facilitar la conversión. Es lo que decíamos. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Repito, National Geographic. Está allí, es evidente. Nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para mostrar esto porque esto está ahí. Cualquiera lo puede ver. Cualquiera con 4 dedos de frente, ¿verdad? Puede enterarse de esto que estamos hablando. También sigue diciendo National Geographic, con este fin se identificaron muchos aspectos del cristianismo y del propio Yehoshua con los dioses antiguos. Por eso es que la figura que Roma parió del Mesías Yehoshua es una figura totalmente antagónica a la figura hebrea del Mesías Yehoshua. De alguna manera ellos cambiaron la figura totalmente. ¿Por qué? Porque la equipararon a sus dioses antiguos. La elección del sol invicto servía como metáfora de que Yehoshua era el nuevo sol que había venido a iluminar el mundo, bajo el mismo criterio pagano. No es que ahora tenemos un criterio bíblico, no. Sigue siendo el mismo criterio pagano, pero lo que hicimos fue cambiar las figuras. Como decimos por aquí, en Venezuela,
el mismo musiú, pero con diferentes cachimbos. No hay una conversión a la verdad bíblica. Lo que hay es una superposición de figuras, pero la base sigue siendo la misma, pagana, contraria a las escrituras, que es lo que vemos. Encontramos en Gilel, capítulo 1, versículo 1 al 5, una palabra que quizás pasa desapercibida para aquellos lectores que no están interesados en ver o buscar más allá de lo que el mismo texto dice. Pero por supuesto nosotros sí que tenemos interés de buscar un poco más allá o lo que está detrás para conocer las verdades de nuestra palabra santa y maravillosa. ¿Qué nos dice Gilel en el capítulo 1, versículo 1 al 5? Leo textualmente lo que dice Gilel. Dice, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros ha sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Dabar. Me ha parecido bien también a mí, dice Gilel, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden. Como decíamos al principio, Gilel dice, yo quiero ponerte las cosas en orden. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, desordenaron todo e hicieron esto un arroz con mango, como decimos aquí popularmente, desfigurado, no se entiende, no tiene la sustancia que bíblicamente sí tiene. Y es la intención de Gilel, que dice, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Hasta ahí habla él en esta dedicatoria de este Sefer o de esta carta o de este evangelio, como se le conoce, ¿verdad? Le escribe a este personaje llamado Teófilo y comienza a narrar desde el versículo 5 tal historia y tales eventos para ponerlos en orden. Y este versículo 5 para nosotros es clave. Dice, hubo en los días de Ordos, Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Sejaría, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisheba. Ahora, cuando leemos esto, por supuesto, nos llama la atención a la dedicatoria, pero este versículo 5, ¿qué nos puede arrojar? ¿Qué puede decir? Él comienza con este versículo 5 a poner las cosas en orden. Ahora, ¿qué no está en orden? No está en orden esa fecha que la iglesia papal, la iglesia de Roma, la iglesia católica, estableció en esos concilios. Eso no está en orden, eso está fuera de orden. Ahora, ¿qué viene a hacer Gilel? A poner las cosas en orden. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar ese orden? Bueno, tratando de ver cómo es esto dentro del contexto hebreo. ¿Y cuál es el contexto hebreo? La vida del pueblo de Israel. La vida del pueblo de Israel giraba en torno a ¿qué? Por lo menos dentro de este momento histórico, giraba en torno al segundo templo. El segundo templo que era el que estaba en ese momento en pie en este momento. Por eso se habla de cierto sacerdote de nombre Sejaría, que estaba como en funciones dentro del ordenamiento sacerdotal que en Israel en ese momento estaba en pie. Y esa es la vida de Israel, giraba en torno al templo, a su vida devocional al Eterno y de todo lo que eso tiene que ver. Ahora, ¿quién regula eso? ¿Quién regula eso? Lo regula la Escritura, la palabra. ¿Por qué se estaba haciendo esto? Porque dice Gilel que ciertos sacerdotes de nombre Sejaría de la clase de Abía. Ahora, ¿qué significa eso de la clase
de Abía. ¿Quién es Abía? Entonces aporta el nombre de Sejaría como un sacerdote de la clase de Abía, y su mujer dice que era de las hijas de Aarón y su nombre era Elisheba, que ya en los estudios pasados mencionamos a estos personajes, tanto a Sejaría como a Elisheba. Pero vemos el caso de Abía. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos va a mostrar a nosotros datos interesantes para ver por qué no cuaja, por qué no cuadra esta fecha del 25 de diciembre. Ahora, antes de mostrar evidencias que tenemos, hacemos la pregunta. Ahora, si entonces el Mesías, Yeshua, no nació el 25 de diciembre, ¿cómo queda entonces la Navidad? ¿Cómo queda esa tradición? Basada en una mentira, no en una verdad. Porque la verdad es otra. Y bueno, vamos entonces a proceder a ver unos comentarios que se dan contemporáneamente con respecto a esto. Ese comentario se encuentra muy cerca de nosotros. Desde que nosotros comenzamos las raíces hebreas, adoptamos de alguna manera la Biblia textual como la Biblia de uso frecuente para nosotros. Desplazó aquella Biblia Reina Valera 1960, que era la que usamos dentro del cristianismo, y empezamos a usar esta Biblia textual. De hecho, es la que hoy seguimos teniendo. Cosa que tenemos que decir que se mejoró muchas cosas, pero todavía muchas cosas quedaron pendientes en la Biblia textual. Es decir, no es que la Biblia textual es una Biblia perfecta, no. Pero nos llama la atención el hecho de las mejoras que se le hizo a esta Biblia. Comento, antes de empezar, el comentario que está en la Biblia textual, al final. El que tiene una Biblia textual se va a la parte de atrás y ahí hay unas llamadas que se hacen a pie de página. Cuando aparece ese numerito con ese símbolo que tenemos ahí, ese símbolo, por ejemplo, aparece un símbolo, ¿verdad?, medio raro, y el número 60, a la nota de Gilel 1.5, es decir, Lucas 1.5, aparece al pie de página. Y nos vamos entonces a esa nota, la número 60, que aparece en la parte trasera. Ahora, les comento de la Biblia textual, que nos llama la atención. Esa Biblia textual se sacó, ¿verdad?, en un momento y tuvo bastante aceptación. De hecho, nosotros aquí compramos por caja y los precios fueron muy económicos en aquel momento. Y casi todos los miembros de nuestra congregación en aquel momento se hicieron de una Biblia textual. ¿Sí? Se hicieron. Posteriormente, pasado el tiempo, muchos hermanos que iban llegando querían comprar esa Biblia. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué hicieron con esa Biblia? Brodmann and Holman, que es la editorial en los Estados Unidos que tiene los derechos de esa Biblia textual, de esa versión textual, la sacó de circulación. La sacó completamente. Uno busca hoy una Biblia textual. Es más, hoy una Biblia textual, por no producirse más, en Amazon llegamos a ver una en $600. Cuando nosotros aquí la compramos barata, en $20. $20. En Venezuela la comprábamos en Mercado Libre y compramos varias. Imagínate, hoy $600. Una hermana quería una Biblia textual y yo empecé a buscársela y cuando le digo, no hermana, mira, $600. Esto no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque la sacaron de circulación. No están los catálogos de esa editorial, que es una editorial famosa, que también tiene otras Biblias, por ejemplo, la Biblia de Scofield, que es una Biblia de comentarios. ¿Sí? Y así otros materiales que tienen ellos para niños, para jóvenes, la sacaron. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a hacer comentarios y decir
este tipo de cosas que les costó que les cortaran simbólicamente la cabeza, teológicamente hablando. No, la gente se quejó. Y algunos hermanos nuestros dentro del cristianismo satanizaron esta Biblia. ¿Y qué dijeron? No, eso es una Biblia del diablo, instrumento del diablo. No, yo no quiero ni tocarla. Eso pasó. No les estoy mintiendo ni estoy haciendo de esto un show. No, pasó, mis queridos hermanos. A la Biblia textual se les satanizó dentro de los círculos cristianos. ¿Por qué? Porque se empezó a decir cosas como esta con mucho sentido. Ahora, ¿qué hizo eso? Abrió ojos y eso generó que buscáramos la verdad. Nos vamos entonces al comentario de la Biblia textual, número 60, en la parte posterior, que se basa en el comentario de Gilel, Lucas 1:5, de la clase de Abías, o Abía, como aparece en el hebreo, el nombre hebreo, Abía. Asombra, dice el comentario, que un registro bíblico tan sencillo y desapercibido tenga una connotación de tanta importancia teológica, doctrinal y devocional, como es el hecho de que a partir de esta corta frase sea posible trazar en la Escritura el camino que establece nada más y nada menos que la fecha natal del Señor Yehoshua. Yo lo puse ahí como dice el comentario, pero repito, hacemos los cambios nosotros en vivo. Es evidente que los intentos para determinar el día, mes y año del nacimiento de Yehoshua han resultado infructuosos. La razón de este fracaso, amados hermanos, este fracaso se debe a que las propuestas, afirmaciones e imposiciones hechas acerca de la fecha del nacimiento de la persona más importante en la historia del universo, siendo Yehoshua ese punto importante del plan Mashiach, han estado siempre relacionadas al sistema religioso mundano y pagano en que vivimos. ¡Wow! Miren estas palabras, no son mías. Usted lo puede constatar si tiene una Biblia textual, que me está escuchando en vivo o que va a escuchar esto en diferido. Usted puede ir ahí. Yo no estoy inventando, lo estoy poniendo como tal. Mire qué dicen. Me imagino que esto no fue fácil ponerlo allí. Y esta Biblia textual no es producto de una persona, es un grupo que se reunió para hacerlo. Discutieron. Me imagino que entre ellos mismos no fue unánime a la hora de poner este comentario. Pero fíjense lo duro. Este comentario, por supuesto, me hace recordar mucho a nuestro querido Roe Natán de bendita memoria, que fue uno de los primeros que comentó aquí en nuestra congregación de este comentario. Dice, y en pocas o quizás ninguna oportunidad se intentaron utilizando los recursos del único instrumento que Adonai nos ha dado para que entendamos lo que Él quiere que entendamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que entendamos? Dice el comentario textual. Esto es su palabra, la cual, como veremos, incluye el registro de la fecha del nacimiento de su Hijo. ¿Y por qué algo tan sencillo como indagar en las Escrituras la fecha del nacimiento del Mesías no ha sido propuesto hasta el presente, sino que se quedó en el olvido? Es lo que trata de decir el comentario. Seguimos. Pregunta entonces, ¿es que acaso alguna energía de invisible puede alejar al hombre de su única fuente de verdad? La respuesta es que todos los intentos por determinar la fecha del nacimiento de Yehoshua fueron siempre auspiciados y dirigidos en las altas esferas del paganismo religioso, llámese Roma. Si alguna
respuesta provechosa, fiel y exacta hemos de hallar en un asunto de tanta importancia, solamente la hallaremos en los registros de las Sagradas Escrituras. Esto es un dardo durísimo. ¿A quién? ¿A quién? A esta cúpula que fue la que estableció estas cosas que no tienen asidero bíblico. Sigue diciendo, en primer lugar, tenemos que reconocer que hasta hoy ni Israel ni la iglesia obedecen fielmente el calendario bíblico ordenado por Adonai. Y es evidente que existe un especial interés por parte del príncipe del mundo en este asunto, toda vez que una gran confusión y un error tan grande se manifiesta sobre un asunto que puede resolverse mediante apreciaciones bíblicas relativamente sencillas. ¿Pero sencillas para quién? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Sencillas para aquel que está buscando la verdad, quiere la verdad y nada más que la verdad. Pero quien no la quiere, quien quiere vivir en su comodidad, en lo que ha creído toda la vida, y lo digo en carne propia, porque nosotros como congregación vivimos en un tiempo dentro de la religión y vivíamos tranquilos, estables y contentos con lo que teníamos. Pero nos confrontaron con una palabra y esa palabra nos movió el piso y es por eso que hoy hemos tomado este rumbo, este camino de buscar en las Escrituras esa verdad constantemente. Ahora, hoy no creemos nosotros, ni nos la creemos, que tenemos la verdad completa y que nosotros somos los que somos y no. Algún error aún tenemos. Por eso estamos como estudiando estas cosas. Porque aún con lo que ya hemos estudiado necesitamos volver a revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces estudiando una vez se nos pasan detalles importantes. Como bien lo estamos viendo en este comentario. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Este comentario que ese evidente como diríamos, interés de que esto no se sepa, esas verdades bíblicas relativamente sencillas. Esto no puede provenir sino de parte del confundidor. Usa este término para hablar del mal. Para que ni Israel ni la iglesia obedezcan los claros mandamientos que Adonai da en su palabra, con el propósito de poner fin a la polémica mediante la autoridad de la palabra de Adonai, que es lo que debe imponerse. El trazado bíblico que expondremos a continuación determinará sin lugar a dudas la fecha del nacimiento del Señor Yehoshua. Dividiremos este estudio en tres consideraciones básicas. Este comentario hace tres consideraciones básicas, pero que son contundentes a la hora de ver, de percibirnos con respecto a esta fecha. Yo sé que para muchos que están escuchando esta enseñanza, esto no es ajeno. Ya esto lo habíamos hablado, pero quizás no de esta manera, o tratando de verlo desde estos puntos que nos van a llevar a entender un poco mejor a los que ya hemos visto, pero también a los que no lo han visto y que también necesitan escucharlo. Así que les pido atención, mucha atención. Primero, lo que según la Escritura no pudo suceder. No pudo suceder. Dice, ya de entrada diremos que el estudio detenido de ciertos pasajes del registro del nacimiento de Yehoshua nos llevará a la conclusión de que el Mesías jamás pudo haber nacido en invierno. El relato del Evangelio según Hillel, Lucas 2, 1, 21, declara que en las cercanías de Betlehem,
es lo que conocemos como Belén, había pastores, los cuales velaban y guardaban a su rebaño durante las vigilias de la noche. Por el trasfondo histórico, se sabe que los rebaños de aquella región eran llevados más tarde al templo en Jerusalén para cumplir con las leyes del sacrificio. Los corderos de Betlehem eran famosos por ser los únicos sin manchas ni defectos. Y estos pastores sabían muy bien que su misión no era simplemente cuidar ovejas. Ellos estaban conscientes de que servían de esa manera al Elohim de Israel, cuidando unos pequeños animales que tipificaban al Cordero de Adonai, que habría de quitar el pecado del mundo. Estos humildes pastores eran judíos creyentes. Y aquella noche, cuando estaban en el campo guardando los rebaños, vieron la aparición de un ángel, de un malaj, que les daba las buenas noticias de que en ese día había nacido el tal esperado Mesías. ¿Y qué les dijo el malaj? Cita este comentario de la Biblia textual 3, dice: no temáis, porque he aquí os anuncio buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías Señor. Es lo que dice entonces la Escritura allá en Gilén, en el capítulo 2, mencionando el momento cuando se da el nacimiento de Yehoshua y que el malaj denomina como un Salvador, y habla de la ciudad de David, y por el contexto sabemos que esa ciudad es, en este caso, Betlehem, que era la ciudad natal también de Melech David, de donde era David, y está en los registros bíblicos tal situación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Detalles que para el lector común, normal y corriente de la Escritura, que agarra los denominados evangelios, los lee, esto no le llama la atención. ¿Por qué? Porque no está en el contexto histórico, en el contexto del momento donde surge todo esto, donde se da todo esto, cuáles son las costumbres, que es lo que hemos venido tratando en esta serie. Que esto es muy importante para arrojar luz y verdad a las cosas que estudiamos, las cosas que estamos leyendo. Fíjense, aquí tenemos un canto, una canción que se gestó aquí en Venezuela. ¿Y qué dice ese canto? Un canto dicembrino. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Pero no solo venezolano, podría ser español, podría ser de aquel, podría ser el otro. Y cada quien lo tiene como que si fuera de su lado. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que este Mesías no está bajo un contexto occidental, sino que es hebreo. Y que ahí los que están son, en ese momento, quien estaba en pie era la casa de Yehudá. Esto es los tiempos del segundo templo, cuando los romanos dominaban Israel. Esto pasó en ese momento. ¿Y qué habían ahí? Eran judíos. Por eso habla el comentario de que estos pastores eran judíos, practicantes, creyentes de todas las verdades bíblicas que en ese momento estaban y las costumbres judías de ese momento, que no necesariamente son las mismas que hoy están, porque eso ha variado, ¿okay? Pero la base de la Torá se ha mantenido. Ahora, ¿qué vemos aquí? Es lo que entonces el malaj, el ángel, dice a estos pastores. Ahora, ¿qué dice el comentario? Que esto es imposible que haya sucedido en invierno, porque en invierno ellos no iban a estar, ¿verdad?, en las vigilias de la noche, cuando la temperatura bajaba, ¿cuánto? Muchas veces hasta -0. Bueno, en años anteriores, ¿qué pasó con
Jerusalén. En Jerusalén nevó. Ahora, entonces, ¿quién se queda con las ovejas cuidándolas afuera? Están dentro de los establos, cuidadas, guardadas. ¿Por qué? Porque no es propicio a eso. Por eso, entonces, con un criterio lógico, se menciona que no pudo haber sido en diciembre. Porque en diciembre, ¿qué es? Invierno en Israel. Más tarde, dice el comentario, y celebrándolo con ellos apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Adonai y decían: Gloria a Adonai en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Es lo que dice Hillel, Lucas 2, 8 al 14. Tales acontecimientos no pudieron pasar jamás a finales del mes de diciembre. ¿Por qué? Simplemente porque, por ser sumamente fríos, los pastores jamás sacaban ni sacan su rebaño fuera de sus cuadras durante los meses invernales. De esta forma, el primer hecho cierto que determinan las Sagradas Escrituras es que el Señor Yehoshua no pudo haber nacido en invierno. Ahora, pero quizás este argumento que presenta el comentario no es un argumento totalmente sólido, porque es un argumento lógico, pero no hay 100% de seguridad. Sin embargo, es valedero. Es valedero. Y valedero porque se va a apoyar en otro criterio. Dice, segundo, lo que según la Escritura pudo suceder. Otro punto para establecer la fecha del nacimiento de Yehoshua, el Mesías, es establecer el tiempo en que Elisheba quedó embarazada. Pues la Escritura nos da precisa información de que Juan era 6 meses mayor que Yehoshua. Eso lo podemos ver en Hillel 1, 26 y 36. Capítulo 1, versículo 26, versículo 36. Para ubicar esta fecha, detengámonos en el relato de Hillel 1:5, que lo leímos nosotros al principio. ¿Qué dice? Dice específicamente en la frase del grupo de Abías o Abía. El sacerdote Zacarías, que se encontraba ministrando en el templo cuando se le apareció un ángel del Señor, anunciándole el nacimiento de su hijo y relacionándolo con el profeta Eliahu. Lucas 1:17, cuyo advenimiento es anunciado en el Tanaj. Malaquías capítulo 4, versículo 5, según la tradición judía, tenía que ser en la Pascua, en Pesaj, celebración que se hacía 14 y 15 de Abib, que dentro del calendario judío se menciona como Nisan, el primer mes del año lunar hebreo. Más tarde, el mismo Yehoshua se habría de referir a Johanán, a Juan, como Eliahu, que es lo que encontramos en Mateo 11, 14. Ahora bien, unos 1000 años antes de estos acontecimientos, Melech David, el rey David, había establecido 24 órdenes sacerdotales que encontramos en Primera de Divrei Hayamim, que es Primera de Crónica, para ministrar en el templo. Dividió el trabajo en 24 órdenes. La clase o grupo sacerdotal a la cual pertenecía Zecarías, que es el padre de Johanán, Amatbil, Johanán el inversor, ¿verdad? Había caído en la octava suerte, la octava asignación. Es decir, él participaba de la octava asignación, que es lo que encontramos en Primera de Crónicas 24:10, Primera de Divrei Hayamim 24:10. Y así le tocaba servir durante el 4º mes del año lunar, que ya sabemos cómo se llama en el calendario judío.
que obedece al nombre de aquel ídolo pagano babilonio. Entonces a él le tocaba servir, según este orden, en el cuarto mes del año lunar. Es previsible inferir entonces que tan pronto como Zacarías regresó a su hogar, Elizabeth quedó embarazada. Esto debió haber sucedido a mediados del mes en cuestión, que acabamos de decir, el cuarto mes, que corresponde en el ámbito del calendario greco-romano, junio-julio. 9 meses más tarde, a mediados del mes de Nisan del siguiente año, es decir, durante Pesaj, la Pascua hebrea, nació su hijo. ¿Quién? Yohanan. Entonces, la gestación, dice el comentario de la Biblia textual, ¿se dio en qué mes? Cuarto mes. Y si a eso entonces le sumamos la fecha o el periodo correspondiente de un embarazo normal, 9 meses, da la cuenta para que Yohanan naciera a mediados del mes de Nisan, aproximadamente cerca de la Pascua, de Pesaj, 14, 15, 16 de Abib. 6 meses después nació Yehoshua, el Salvador del mundo, dice el comentario. En el mismo evangelio, según Hillel, según Lucas, se nos informa la fecha en que la Virgen Miriam se halló encinta. Dice, después de estos días su mujer, Elizabeth, Elisheba, concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Al 6º mes, el ángel Gabriel, el malach Gabriel, fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen. Y el nombre de la virgen era Miriam, que en las versiones aparece como María. Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y para ella, la llamada estéril, este es ciertamente el 6º mes, pues de parte de Adonai ninguna cosa será imposible. Hillel 1, 36 al 37. Estos datos, por supuesto, aportan una evidencia contundente para entender que los números no cuadran en diciembre. No cuadran en diciembre, sino que cuadran y apuntan hacia otra fecha. Por supuesto, ¿esto qué creó? Creó una tirria y una llaga tremenda. Es muy probable, sigue diciendo el comentario, que la Virgen quedara encinta en el momento mismo de aceptar la voluntad de Adonai. Fue entonces cuando la sombra del Omnipotente vino sobre aquella jovencita de la cual habría de nacer el Mesías. Era el 6º mes de embarazo para Elisheba, que corresponde a Tebet. Tebet es el 10º mes del año lunar, es decir, diciembre, enero. Diciembre, enero. En algunos momentos, Tebet cae en diciembre o finales de diciembre y principio de enero. A veces cae en enero, porque se solapa prácticamente, ¿verdad?, los meses o la duración de los meses del calendario greco-romano con el calendario bíblico. En ese tiempo Miriam fue a visitar a su parienta Elisheba y se quedó con ella 3 meses hasta el nacimiento de Yohanan, que como hemos visto corresponde muy probablemente a los meses de marzo-abril, en el tiempo donde se celebra Pesaj, porque es la primavera, el tiempo de primavera en el norte. Es lo que dice Hillel 1:56. Las 40 semanas del embarazo de Miriam se cumplieron a mediados de Tisri, 7º mes del calendario hebreo, que corresponde a septiembre-octubre. Fíjense entonces que no pudo haber nacido el 25 de diciembre,
Porque si no, entonces esto hubiese sido un embarazo de ¿cuánto tiempo? De 40 más, 2, 3 meses más. No fue lo que pasó. Se dio correspondiente al tiempo que tenía que gestarse. Y por eso vemos allí que esas 40 semanas cuadran con un tiempo que nosotros sabemos que es como especial. Porque en Tirri se celebran las convocatorias de otoño. Ahora el Mesías, sabemos claramente en qué fecha murió. ¿En qué fecha murió el Mesías? Murió en Pesaj, el día que se sacrificaban los corderos para la Pascua. Pesaj. Y él fue, según el relato bíblico, ese cordero de Pesaj. Ahora, ¿murió dónde? En una celebración bíblica. Ahora, es lógico también pensar que su nacimiento va a estar asociado ¿con qué? Con una celebración, porque estamos hablando proféticamente. Entonces esto proféticamente, mis amados hermanos, cuadra. Y yo le he dicho en otros estudios, mira, para interpretar las escrituras, la parte profética precede por encima de la parte, vamos a decirlo, lógica, por encima de la parte literal. La parte profética precede, porque la Biblia, toda la Biblia es un libro profético basado en un plan, el plan del Eterno de redención para el mundo. Por eso es que estas líneas hay que leerlas bajo ese criterio profético. Entonces vemos ahí que este tiempo del nacimiento del Mesías jamás pudo haber acontecido el 25 de diciembre, sino muy probablemente correspondiente al tiempo del séptimo mes. Los meses más importantes en el calendario hebreo, ¿cuáles son? El primero y el séptimo, porque son los donde acontecen la mayoría de las celebraciones bíblicas, proféticas del Señor. Tercero, este tercero lo vamos a dejar para la próxima semana, o mejor dicho, para la próxima enseñanza, para que veamos allí lo que, según la Escritura, sucedió. Lo que la Escritura establece. Y así tengamos entonces ya todos nosotros, los justos de las naciones, un criterio con esta fecha. Ahora, ¿esto qué nos debe llevar? A entender, a rechazar estas fechas que el mundo ha establecido, aun cuando sé que es complicado por nuestra familia. Pero nuestras familias, hermanos, primos, tíos, padres, ellos necesitan saber esta verdad. Ahora, cuando uno le dice la verdad y ellos la rechazan y no la aceptan, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esta verdad, porque el mundo, ¿cómo está? Engañado completamente. ¿Cuánta luz hay aquí? ¿Cuánta luz hay aquí? Mucha, mi amado hermano y hermana. Y nosotros, tú y yo, somos responsables de que esta luz ilumine las vidas, los corazones de todos aquellos que están afuera. Aún muchos creyentes en Yahushua, pero que no conocen esta verdad. Y algunos ya la conocieron, pero la rechazaron. Ahora, ¿quién quita? Y volverla a escuchar puede crear entonces un punto de inflexión en sus vidas espirituales y los puede atraer a esta verdad tan grande. Ahí la dejamos entonces planteada. ¿Okay? Bueno, estaremos entonces orando para que podamos seguir adelante estudiando todas estas cosas, mis amados hermanos, que son muy interesantes y que arrojan mucha luz para nosotros. Ahora, esto no lo estudiamos por estudiar, esto lo estudiamos con la convicción de que nos sirve en este tiempo para bendecir a los demás. Oramos. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de ver todos estos elementos, de poder estudiar esto, Señor,
y poder comentar en función a lo que tu palabra establece. Gracias, Señor. Gracias te damos por ello. Gracias por nuestros hermanos que estuvieron escuchando esta lección. Gracias por mí, Señor, que me has dado la bendición de poder impartirla, pero que no soy yo, eres tú. Gracias, Padre, por los que trabajan para que esta enseñanza pueda llegar a cada hermano, a cada amigo, pues, que la va a escuchar. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres el que pone en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Seguimos orando, Señor, por nuestros hermanos que están convalecientes, por nuestros hermanos que están enfermos. Te seguimos pidiendo, rogando, Señor, para que metas tu mano poderosa por nuestros hermanos allá en Israel, porque les protejas de todas esas bombas, de todos esos misiles, Señor, que guardes la vida de nuestros hermanos en Israel y que ellos puedan estar firmes y fuertes en ti. Que lo que tenga que pasar pase, Señor, pero que tú puedas evitar muertes innecesarias, Señor, para que podamos estar tranquilos y en paz. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach, oramos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Shalom a todos, amados, y Laila Tov.